Pues eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Nos quitó todo lo que el enemigo había acumulado por años para ponerlo sobre tus generaciones y sobre ti, y los borró. En esta mañana quiero hablarles un poquito acerca de un tema que el Señor me ha inspirado para traérselos y me ha inquietado más que todo para traerlo. Se llama intimidad, enamorados de Jesús, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque yo creo que nosotros tenemos que aprender a enamorarnos de Cristo. Es difícil enamorarte de quien no ves, ¿verdad? Con tus ojos naturales. Pero cuando entiendes quién es y sabes que existe y que está contigo, entonces la cosa es diferente. Quiero tomarme un minuto para poner una pequeña plataforma, porque quiero ubicarlos en donde el Señor me ha mostrado para que ustedes puedan mirar desde esa plataforma esta enseñanza. ¿Ok? Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios no quiere instalar en nosotros una religión. Cuando Jesús llegó a esta tierra, Él vino a deshacer la religión. Vino a establecer una relación, un modelo de vida, algo que nosotros debemos comprender como los que amamos a Dios. Pero muchas veces nos centramos más en la normatividad que en la relación y perdemos de vista la relación. Y el Señor me ha inquietado durante todo este tiempo. A nivel apostólico he viajado mucho, conozco muchas iglesias, grandes, pequeñas, medianas. Y una de las cosas que hoy en día la gente busca es la bendición. Y no está mal, porque nosotros queremos ser bendecidos. ¿Quién no quiere ser bendecido? Pero eso no fue el objetivo principal por el cual Jesús vino a esta tierra a comunicar un mensaje que se llama evangelio, que son buenas nuevas que el cielo tenía para nosotros. Y aparte de la salvación, hay un proceso de transformación, pero ese proceso de transformación no se da de la manera como Disneylandia arma sus películas, ¿verdad? Tiene un proceso en el cual tú y yo somos los protagonistas y partícipes, y tenemos que ser directamente, puedo decirlo así, inmersos en todo este proceso, y no es como la participación nada más. Perdón, déjeme refrasear eso. No es que solamente nosotros estemos con otra persona en el proceso, es que tú tienes que vivir el proceso por ti mismo. Dicho de otra manera, es personal. Y aunque Dios nos habla en iglesias numerosas, siempre quiere tener una relación personal contigo. Entonces mírelo desde este punto de vista, desde esa plataforma. Porque si Dios nos quiere a nosotros con una relación personal con Él, la pregunta es cómo yo me relaciono con Dios personalmente. Y aquí es donde yo quiero entrar. Porque venimos a la iglesia y venimos buscando conocimiento de Dios, venimos a la iglesia, venimos buscando bendición de Dios, venimos a la iglesia y venimos buscando direccionamiento de Dios. Pero la pregunta es, ¿se consigue ese direccionamiento solamente 2 horas cada domingo? Y aquí es donde quiero que usted mire esta enseñanza, desde esa plataforma. Porque la idea es que si nosotros somos hijos de Dios, debemos entender al Padre, lo que el Padre quiere y cuál es su corazón. Como hijos. Yo no sé si a usted le ha pasado que su hijo se relaciona a usted nada más cuando le pide plata, o cuando quiere un regalo, cuando quiere unos zapatos, cuando quiere un teléfono, cuando quiere salir con la novia, cuando quiere ir para cine. Entonces el hijo llega y te dice, papá o mamá, ¿puedes darme dinero porque voy a salir? Ok, pero durante la semana ni habla ni nada como la mamá. La otra semana es lo mismo, o sea, tú te sientes usado como padre, ¿verdad? Y el anhelo del padre no es darle plata, el anhelo del padre es tener una ¿qué? Una relación. Es lo mismo que pasa con Dios y nosotros. La Biblia nos enseña que Dios está buscando hombres y mujeres consagrados que tengan una relación de intimidad con Él. La Biblia nos enseña que Dios busca corazones contritos y humillados, pero también busca adoradores. Adoradores que le
adoren. ¿En qué? En espíritu y en verdad. O sea que hay dos premisas ahí, no tengo el tiempo para entrar, pero no es como nosotros queremos adorar a Dios. A Dios se le adora como Él pide que se le adore. En espíritu, o sea que la carne tiene que quedar fuera. Y eso es bastante difícil. Y en verdad, o sea que tu verdad relativa no es la verdad que Dios quiere que tú tengas como plataforma para tu adoración. Y muchas veces pensamos inclusive que los sacrificios que nosotros hacemos valen más para Dios que la obediencia. Y Dios te dice, no señor, obediencia quiero más que sacrificio. Y a veces pensamos lo contrario. Ok, pero lo que quiero decirles es que Dios realmente quiere que nosotros tengamos una relación personal e íntima con Él. Todo cristiano, ya sea líder o miembro activo de una comunidad, debe tener claro y entender la importancia de tener una relación íntima con Dios. Como la base de su vida, como la base de un liderazgo, tenemos que tener una relación con Dios. Porque si no, lideraremos desde nuestro pensamiento y desde nuestra perspectiva. Y lo más que Dios quiere es cambiarte el pensamiento y la perspectiva. Si vamos a Romanos capítulo 2, versículo 2, ¿qué es lo que dice Romanos? Inmediatamente nos dice, no te conformes a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entiendas cuál es la voluntad de Dios. Entonces nosotros no podemos procesar la voluntad de Dios nada más por nuestra sabiduría humana o por el conocimiento que tenemos. Hay algo que Dios tiene que cambiar y eso se hace a través de la fe. Por eso todo hombre o mujer que se denomina cristiano o cristiana debe tener un encuentro íntimo con Dios, porque allí es donde Dios se te va a revelar. Ahí es donde Dios te va a mostrar, te va a dar los parámetros de tu propia vida y cómo es que tú tienes que andar, tú personalmente. Porque tú no puedes vivir de mi fe. Tú tienes que tener tu propia medida de fe. Y para que tu fe vaya creciendo tienes que tener experiencia con Dios. Esas experiencias con Dios. Esas cosas que van sucediendo día a día, que te van mostrando el Dios Padre, el Dios Señor, el Dios omnipotente, el Dios que es omnisciente, el Dios que es soberano. Solamente en esos puntos de nuestra vida es que nosotros podemos vislumbrar a Dios como es. Y a veces solamente vemos al Dios de bendición, al que me tiene que bendecir porque, bueno, me salvó, ahora se tiene que encargar de mí. En la profundidad de cada alma, de cada hijo de Dios, hay un lugar de encuentro. Un lugar donde ese hijo y el padre pueden comunicarse. Y tenemos que aprender a llegar hasta allí. Hoy voy a hablar un poquito más adelante acerca de los enemigos de la intimidad. Porque es que Dios espera eso. Si usted se da cuenta, cuando los discípulos vieron a orar a Jesús, ellos no sabían lo que estaba haciendo. Él dice que se apartaba y hacía algo y los discípulos no entendían lo que hacía. Porque no estaban acostumbrados a orar de esa manera. Ellos oraban de otra manera, en voz alta, se paraban en las calles, donde sea, en la hora de la oración y lo recitaban. Pero ahora Jesús estaba haciendo algo totalmente diferente. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque le preguntaron, ¿qué es lo que tú haces? Y dice, bueno, estoy orando, pero así no oramos nosotros. Y le dijo él, bueno, es que de aquí en adelante ustedes no van a orar así. ¿De qué manera van a orar? O sea, ¿de qué manera van a comunicarse con el Padre? Él dice, mire lo que le dijo, lo primero que les quiero enseñar es que no lo van a hacer públicamente, sino que lo van a hacer en la intimidad de su cuarto. Lo van a hacer dentro del lugar donde tú y él se encuentren. Esto va a ser un encuentro íntimo. Por eso dice, y ustedes no hagan como los fariseos, ¿verdad? Que se paran en las esquinas y en las calles y en las sinagogas y comienzan a orar. Ahora usted va a orar de esta manera. Usted vaya a su casa, métase en su aposento, cierre la puerta y lo que el Padre le dé ahí en esa intimidad, entonces Él lo recompensará en público. O sea que hay algo en ese lugar secreto que debe pasar para que en público tu vida sea glorificada. Dicho sea de paso, la gloria no proviene de la bendición. La gloria proviene de la intimidad. Y ahora vamos para allá. Y quiero que usted empiece a tomar, recuerde la plataforma que le di. Si usted es un hijo de Dios, necesita entender que Dios tiene una manera y que está esperando eso de parte de nosotros como hijos. Por eso cada uno de nosotros tiene ese lugar.
Hay un lugar físico, pero también hay un lugar en el corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. ¿Y saben qué? Cuando uno tiene esa intimidad, esa charla, esa relación con Dios, le es fácil escuchar la voz de Dios y distinguirla en medio de todas las voces que pueden estar hablándote. No sé si le ha pasado, pero cuando nosotros hablamos aquí de que usted distinga la unción, es que nosotros estamos conectados en ese momento con el cielo. Cuando usted viene aquí hay un portal del cielo abierto. Hay ángeles que están bajando, hay ángeles que están subiendo. Son momentos en los cuales el Padre puede hacer transformaciones en segundos, sanidades en segundos. Pero tenemos que conectarnos con eso. Pero si tú no estás acostumbrado a esa intimidad con Dios, tú estás esperando algo del Padre que no sabes ni siquiera qué es. Pero cuando tú identificas la unción, una unción de sanidad o una unción de libertad, una unción de prosperidad, entonces tú puedes ponerte de acuerdo con lo que está bajando del cielo para que oyendo lo que Dios está haciendo, sencillamente tú lo recibas como parte de tu vida. Tú, no solamente el pastor, no el que está al lado, no tu esposa o tu primo, no el que tú invitaste, tú. Porque Dios te ama a ti, murió por ti. Así como murió por todos, pero es personal. La elección es tuya. Si cultivas una productiva relación de vida interior con el Señor, o solo vienes los domingos y te estancas y estás árido. Aquí nosotros te vamos a enseñar, pero quien tiene que practicar eso eres tú. Pero la decisión es tuya. Yo no puedo obligarte como pastor. Y a veces no se da cuenta que dicen, ay, pero es que yo siento que Dios no está conmigo. No, Dios siempre está con nosotros. Eso lo dice la Biblia. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta dónde está. El apóstol Pablo habla en Filipenses de algo que captó mi atención y es el versículo que voy a utilizar para establecer esta enseñanza. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Escuche esto. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, el Mesías, la justicia que procede de Dios sobre la base. Esto es un versículo maravilloso. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando y nos está dando una lección, porque nos está hablando del amor, pero también nos está hablando de cómo nosotros debemos considerar lo que proviene de Dios. El apóstol Pablo nos da la lección de actitud y provee respuestas ante la verdad del amor de Cristo. Y llegué a esta conclusión basado en este versículo. La verdad del amor de Cristo, o la revelación, voy a decirlo así, del amor de Cristo, debe ser mayor que cualquier verdad de este mundo. Voy a repetir eso. La revelación del amor de Cristo debe ser mayor que cualquier verdad en el mundo. Solamente cuando nosotros entendemos de verdad el amor de Cristo o el amor de Dios representado en Cristo, es cuando nosotros vamos a empezar a mirar a Jesús de una manera diferente. Yo por muchos años miré la cruz y la miré llena, con un Jesús crucificado. Por muchos años vi y me enseñaron que todavía Jesús estaba en la cruz. Pero la verdad de la revelación del amor de Dios es que Jesús no se quedó en la cruz. La cruz fue el altar y la cruz fue el lugar de libertad. El lugar de pacto y el lugar en el cual a mí se me cristalizó el nuevo pacto en Él, en su sangre. Se me hizo una realidad. Y su resurrección fue el sello de poder para decirnos que ya la cruz, escúcheme, la cruz no iba más en la vida de Cristo. Fue una sola vez y para siempre. Por eso nosotros no festejamos al Cristo crucificado, celebramos al Cristo resucitado. Porque si Él resucitó, yo también resucito. Pero cuando no tenemos esta revelación, sencillamente nosotros
estaremos tratando de buscar lo que nunca vamos a encontrar. Por eso, debo comprender que Dios me ama más de lo que yo puedo amarle a Él. Su amor y su reino están y se materializa en una persona que es Cristo. Él es la revelación de amor de Dios y del reino de Dios en la tierra. El amor que Dios incluye el amor de Dios incluye nuestra salvación y también nuestra redención. No solamente es la salvación, es la redención. Nuestra redención es el pago que Dios hizo por nosotros para no dejarnos igual. En el cielo estableció un plan con su Hijo. El Hijo vino a la tierra a comunicarnos el mensaje del reino de Dios, de la vida verdadera, y luego quitar todo obstáculo para que tú y yo la pudiéramos vivir aquí en la tierra de la manera como fue planeada en el cielo. Y eso es maravilloso, porque cuando murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que nos libró de todos los decretos que eran contrarios y que estaban en contra de nosotros. O sea, desde el punto de vista, voy a decirlo así, de gobierno, judicialmente, había decretos contra nosotros como generaciones. Desde que pasó lo que pasó con Adán, el enemigo tomó cierto control y había decretos y decretos que se habían sumado durante años. Pero en la cruz del Calvario, cuando Él muere y dice consumado es, estaba muriendo aquel que no tenía pecado, estaba muriendo aquel según el plan divino, y trajo a nosotros la oportunidad y la realidad de el ser libre de esos decretos que iban en contra tuya. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, pero cuando usted tiene, por ejemplo, que usted le llega a su casa una citación de un juzgado, es un decreto que usted no sabía que estaba contra usted, pero usted tiene que pagar lo que tiene que pagar ante las autoridades. ¿Y qué tal si viene alguien y te dice, sabes qué, ya no tienes que pagar nada, ya eres libre de ese decreto? Ya nada de lo que te están pidiendo está sobre tu vida. Pues eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Nos quitó todo lo que el enemigo había acumulado por años para ponerlo sobre tus generaciones y sobre ti, y los borró. Y nos hizo libres. Y resucitó para mostrarnos que había una vida de poder, que el Espíritu Santo en nosotros nos guiará a vivir ese estilo de vida. Esa es la revelación del amor de Dios y de lo que Dios estaba haciendo. Por eso Pablo dice, yo tengo todo por pérdida. O sea, a mí no me importa perder las cosas materiales con tal de ganar el amor de Cristo. Y aquí es donde yo les digo, tenemos que enamorarnos de Jesús. Tenemos que empezar a valorar las cosas que Dios a través de su Hijo nos ha dado y lo que Él hizo por nosotros. Pero lo damos como por contado. Así Dios murió por mí. Yo quisiera que tú enviaras a tu hijo a morir por mí. Estando yo en La Guajira, Dios me dio esta experiencia y desde allí entendí que yo tenía que aprender a mirar a Dios como Él quería que yo lo viera. Yo no sabía de esto, yo estaba predicando, era pastor, estábamos haciendo un avance evangelístico en la tierra de La Guajira. Habíamos formado ya como pastores 2 iglesias. Una en la mina Mushaiza, un pueblo que se creó, un pueblo minero, eran 500 familias, ingenieros y todos los trabajadores que estaban allí. Y allí Dios me envió. Y empecé con esa iglesia y luego salimos a un pueblo que se llamaba Fonseca. Y ahí plantamos otra iglesia. Y recuerdo que en ese tiempo Michelle quedó embarazada de Stephanie. Y fue un milagro porque nosotros le pedimos a Dios ese milagro. Michelle no podía quedar embarazada por algunos desórdenes hormonales que tenía. Total, creímos en Dios. 5 años después de lo que nosotros queríamos, perdió el primer niño. Y entonces a los 5 años después entonces teníamos a Stephanie. Y estaba embarazada de Stephanie. Ustedes fueron a la mina en ese tiempo. Tú estabas embarazada de David, creo que era. Y yo recuerdo que una vez estaba orando por Stephanie y por mi esposa, porque pues por la situación que ella tenía desde el punto de vista hormonal, pues yo le estaba pidiendo, Señor, tal cosa, tal cosa. Y de pronto Dios me dice, Hernán, si yo te pido a Stephanie, ¿tú me la das?
Y a mí se me puso la piel de gallina, así como se me está poniendo ahora, se me pararon todos los pelos. Y yo dije, Padre, y lo primero dije, Señor, no me la quites, por favor. No me la quites. Y el Señor allí me habló, me dijo, quiero que tú cambies la perspectiva de tu vida, de cómo tú me ves a mí. Así como tú ves a tu hija, yo vi a mi hijo en el momento en que murió en la cruz del Calvario por ti. Y tuve que apartar mi rostro porque el pecado de toda la humanidad estaba sobre él. Y por un momento mi hijo quedó solo en el peor momento. Y empecé a comprender que este asunto no es una religión, este asunto es una revelación. Porque solo cuando tenemos a Cristo revelado en nosotros es que tenemos la relación de intimidad con Él. Empecé a entender que la religión no te da la profundidad de la relación de intimidad con Dios. Es tu hambre y sed de Dios, tu búsqueda de Dios. Y si entendemos esto, mis amados, si entendemos el amor de Dios a través de Cristo, entonces debemos recíprocamente contestar a lo que Dios no solamente ha hecho por nosotros, sino que espera de nosotros. ¿No le parece? Papás que están aquí, ustedes no esperan por lo menos un gracias de su hijo o un besito o algo que le digan como, papi, gracias por partirte el lomo. ¿Tú no escuchas eso nunca? ¿Qué escuchas? Es que yo quiero el iPhone 800 que salió ya. Sí, porque ya van 15, 16, 17, hasta los 800 van a llegar. De aquí al 2026 ya está el iPhone 45, ¿será? ¿Qué será yo? Y si no tiene el iPhone 16, entonces ella está retrasada en el mundo. Ella no sirve en el colegio. ¿Cómo voy a ir al colegio con esta cosa que no sirve? Bendito los 80 y bendito los 90. Nuestros iPhone eran 2 vasos con un hilo, uno de un lado y otro del otro. ¿Me estás oyendo? Y yo le digo, sí, yo te oigo. ¿Ah? Sí. ¿Tú sabes cuál era el WhatsApp de nosotros? Escribíamos una noticia y se la pasábamos a la verdad, así que nos gustaba por debajo de la... Ahí estaba el WhatsApp. O si queríamos hacer... Ese era el WhatsApp de nosotros. Ahora, si no tengo WhatsApp, me muero. Estoy desconectado de mis amigos, no los conoces. A veces no le ponen ni el perfil ni la cara, así que no sabes ni siquiera cómo, pero es mi amigo. Son mis amigos. Haré todo por ellos. Tú sabes que el otro día hablando de esto y pensando en esto, me salgo del tema un poquito, es que como oigo mucho la palabra influencer. Es la palabra de moda, ¿no? Entonces, ¿tú qué eres? I'm an influencer. ¿Y qué es un influencer? Aquellos que influyen, pero ¿qué influyes? ¿Verdad? ¿Un estilo de vida o qué influyes? Entonces tú ves a los influencers haciendo pesas, sacando músculo. Y eso influye. Bueno, está bien, no tengo ningún problema. Otro, la cuestión de cómo se pinta la cara, cómo te maquillas, y así, hacen lo que sea, ¿no? Pero nadie le ve, nadie le ve al mayor influencer de todo el tiempo, se llama Jesucristo. Sin teléfono, sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook. El tipo llegó y en 3 años y medio transformó todos los continentes que había alrededor. ¿Y dónde él iba? Entonces, si vamos a hablar de influencer, hablemos de Cristo. Todavía sigue influenciando. Cierro paréntesis, perdónenme, pero es que me llevó con el asunto ahora de los teléfonos. Porque es verdad, es que hoy la juventud, y está bien, yo los entiendo y sé que tienen sus anhelos, sus aspiraciones, y es loable el poder entenderlos a ellos. Pero, por favor, juventud, ubiquémonos.
¿verdad? Ubícate. Y papá, tú también. Sí, porque tienes que aprender de lo que ellos saben, de lo que está pasando en el mundo. Hay algunos que no saben cómo es que esta tecla, ¿cómo es que es? Aquí. ¿Cómo abre el teléfono? Y lo abres y después dices, ¿y qué hago aquí? Te han enseñado 20 veces y tú todavía, ¿cómo es que es? Chico, por favor, o sea, ubícate, papá, ubícate. Ok, entonces si entendemos el amor de Dios, si de verdad entendemos esa revelación a través de Cristo, debemos entonces recíprocamente nosotros también empezar a tomar nuestro lugar como hijos. Le voy a dar algunas cosas, unos tips, más que todo, como unas, no son herramientas, son como algunas cosas que realmente tenemos que tener en cuenta. Tú amas lo que más valoras y se demuestra en tu tiempo y en tu esfuerzo. Por eso trabajas 16 horas al día. Y entonces vas donde la esposa y te dice, te amo mi amor, pero está dormida, ya ella está dormida cuando tú llegas a la casa. Y antes de que se levante ya te fuiste. Y si te preguntamos, ¿amas a tu esposa? Sí. ¿Amas a tus hijos? Sí. Pero resulta que no le estás dando ni tiempo ni esfuerzo a tus hijos en lo que tienes que darle. ¿En qué estás haciendo solamente tiempo y esfuerzo? ¿Eso es malo? No. Siempre y cuando no se convierta en el ídolo de tu vida. Si tu trabajo se convirtió en el ídolo de tu vida, tarde o temprano vas a perder lo que más tú valoras, que es tu familia, pero no le estás dando el tiempo y el esfuerzo. La ganancia de nuestra vida debe ser el amor de Cristo. Si nosotros realmente amamos a Cristo, Él debe ser nuestra ganancia. Todo lo tengo por pérdida. ¿Cuál es la ganancia? El amor de Cristo. No hay ninguna cosa en esta vida que sea más importante que Dios y su presencia. No hay nada en esta vida. Y todo esto sale de estos versículos de Pablo. Porque él lo mismo lo dice, no hay nada en este mundo que me pueda ni hacer salir del amor de Cristo, ni dejar que Cristo me ame. Él me ama más de lo que yo puedo amarle a Él. Pero yo lo voy a amar tanto que no importa lo que pase, no importa la circunstancia que viva, hambre, desnudez, espada, calamidades, nada de eso me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es Pablo. Ahora la pregunta es, ¿realmente hemos llegado a entender el valor del amor de Cristo en nuestra vida? Para nosotros recíprocamente darle a Él. La revelación de su amor, gracia y verdad solamente vendrán de la intimidad con Él. Solo puedo amar a Dios si le conozco realmente. Tú no puedes amar a quien no conoces. Voy a repetir eso. La revelación de su amor, gracia y verdad vendrán de la intimidad con Él. Y solo puedo amar a Dios si le conozco. Tu relación te llevará a una mejor revelación y por ende a amar más a Jesús. Y eso se da en la intimidad. Solo en la intimidad. Voy a bajarlo a la tierra. Salmo 51, versículo 6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y entendí de este salmo algo muy importante, que todo lo que rodea mi vida como hijo de Dios, la verdad en la cual yo debo operar solamente saldrá de la intimidad, de la relación de intimidad. Porque yo puedo escuchar en público muchas cosas y pueden venir a mis oídos muchas cosas y a mi vida pueden venir en público muchas cosas. Pero cuando yo conozco la voz del amado, de mi Padre, y sé el corazón de mi Padre me hablará verdad y en esa verdad yo estableceré el resto de mi vida. Pero si nosotros no tenemos intimidad, no tenemos relación con Dios, entonces la cosa se pone color de hormiga. Porque vamos a estar, entre comillas, creyendo que estamos haciendo lo que Dios dice y estamos haciendo lo que nosotros en un momento determinado hemos oído que tenemos que hacer. Se lo voy a poner aquí en la tierra. Yo le pregunté, Señor, ¿cómo yo le explico esto a la iglesia? Y él me dijo, bueno, la relación con tu esposa. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí. Cuando yo comencé con Michelle a tener
esta relación de novios, jamás fue el noviazgo como fue después del matrimonio. En el noviazgo yo tenía ciertas cosas que me hacían conocer a mi esposa, pero no tenía otras cosas que ella tenía, era la misma persona y yo tenía lo mismo. Pero para conocerla a ella más íntimamente yo tenía que cambiar mi posición. Ya yo no tenía que ser el novio, ahora tenía que ser él. Entonces fíjate, nosotros ahora debemos entender que si Cristo murió por nosotros, ya tú no eres alguien fuera, lejano de Dios. Ahora tú eres hijo de Dios. Entonces ahora como hijo de Dios, tú tienes que entender que tú tienes una posición en la familia de Dios y que Dios es tu Padre. Por lo tanto, como Padre, Dios en esa posición necesita contigo una relación más íntima. Entonces yo cambié mi relación con Michelle y fui su esposo. Y como esposo yo tenía acceso a cosas mucho más íntimas con ella. Ya no fue lo mismo. Era la misma persona, pero mi posición cambió mi relación. No sé si usted me está entendiendo. Es una cosa tremenda. Entonces fíjate, todo aquel que todavía se relaciona con Dios desde la lejanía es porque no ha entendido que es hijo. No ha entendido su posición. Y por lo tanto no tiene la revelación de la autoridad o del derecho que tiene como hijo de entrar en el lugar santísimo, en la presencia de papá. Entonces Dios me habló y me dijo, cuando Jesús le enseñó a los discípulos, le estaba enseñando, era que ya ellos, desde ese momento, por conocer al Hijo, porque la Biblia dice que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y que Él no vino a darse Él a conocer, sino a conocer el corazón del Padre. Entonces, cuando Él vino a los discípulos y los escogió y le enseñó a orar, lo que le estaba diciendo es, ahora ustedes tienen que cambiar su mente de acuerdo a la posición que yo les estoy dando. Su relación jamás debe ser igual. Pero cuando nada más nos relacionamos con Dios desde lejos, siempre le vamos a estar pidiendo la bendición. Pero nunca, ¿qué tengo que hacer para complacer tu corazón? Y eso lo cambia la intimidad, entendiendo quién soy. Entendiendo quién soy. Cuando yo me junté con mi esposa en intimidad, entonces comenzaron a cambiar las cosas. Ya yo no puedo actuar como soltero, ahora soy casado. Ya yo no me debo a cualquiera, yo me debo a mi esposa y a mi familia. Entonces yo tengo que empezar a establecer los círculos de relación de la manera correcta, para no ofender mi hogar, para yo tener a mi esposa en el lugar correcto y no traslapar eso a otro lugar, o sea, moverlo, porque si no se me forman problemas. Y todo porque no he entendido mi posición. Diga conmigo, mi posición determina mi relación. No se le olvide eso. Pero cuando yo la entiendo, realmente cuando la entiendo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Otra cosa que comprendí es que buscamos sabiduría en las cosas que hay en el mundo. Pero la sabiduría del cielo no está en el mundo, la sabiduría del cielo está en la intimidad con la relación, en la intimidad de la relación que tienes con el Padre. De allí es donde sacas la sabiduría del cielo. Santiago dice que hay dos sabidurías, una animal, terrenal y diabólica, y la otra, la sabiduría espiritual que proviene ¿de quién? De Dios. Tú quieres cambios en tu vida reales, en tus familias reales, que Dios actúe en tu vida, que Dios actúe en tus generaciones. Eso no lo vas a encontrar en el mundo, eso lo encuentras en la intimidad con Dios. Aquí te preparamos para que tú vayas y el Padre comience a revelarte las verdades que tienen que ver contigo. A mí me reveló las verdades que tenía que ver conmigo. Me reveló que yo traía una maldición de divorcios y de separaciones en mi familia. Y yo, cuando entendí esa verdad, yo le dije, Señor, yo no quiero eso. Y Él me dijo, yo soy el que parto las generaciones, el que visito a la tercera y cuarta generación de los que me aman y hasta la 10ª de los que me aborrecen. Así que yo soy la diferencia en tu vida. Tú no vas a hacer eso.
Intimidad. En la intimidad es que Dios te habla de tus verdades. Y te da la sabiduría para poder hacerlo, para poder llegar adelante. Está conmigo, ¿verdad? Perdónenme. Ahora, ¿qué es intimidad? ¿Qué es intimidad? Intimidad es el resultado de mi conciencia en una relación y en el deseo mutuo para establecer lo que por propósito se me ha entregado. Cuando yo tengo un propósito conjunto con una persona y sé que ese propósito, como el de un matrimonio, por ejemplo, es que nosotros formemos una familia, tengamos un futuro como familia de acuerdo a los planes de Dios, en este caso nosotros como cristianos. Sé que yo como hombre y mi mujer como mujer, mi esposa como mujer, debe tener una fuente que nos alimente para llevar ese propósito a donde tiene que llegar. Si yo me alimento de lo que la sociedad me da, eso es lo que yo voy a dar en mi relación. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, escúcheme. ¿Cómo yo conozco a mi mujer? ¿Cómo yo conozco a mi esposa? ¿Cómo la conozco? Cuando yo tengo no solamente una charla superficial, sino una relación de intimidad con ella. Como yo sé que hay un propósito conjunto, yo tengo que empezar a conocerla, tengo que empezar a saber cuáles son los anhelos de ella para yo poder entonces ubicarme dentro del proceso de ese propósito como quien soy, su marido, porque su marido soy yo, no es otro hombre. Y si yo no entiendo mi posición en esa relación, jamás yo haré de esa relación algo bueno. Mire cómo esto funciona. Nos casamos, no sabemos cómo es nuestras mujeres o los hombres. Las mujeres no saben cómo son los hombres. Ellas tienen una idea y creen que lo conocen hasta que se casan. Es lo mismo con las mujeres. Los hombres creemos que que conocemos a las mujeres hasta que nos. Cuando tú te casas, la cosa cambia. ¿Te amas más o te amas menos? No, seguimos amándonos, pero resulta que encontramos una gran verdad, es que no nos conocemos totalmente. Entonces, el proceso del matrimonio comienza en el entendimiento que yo tengo que conocer aquello que no conozco. No en que ella me tiene que complacer en lo que yo quiero. Y cuando entendemos eso, entonces fíjense cómo esto funciona. Si yo no me relaciono, le doy tiempo, esfuerzo a esa relación en la intimidad, o sea, saco tiempo, jamás yo podré conocer a mi esposa de la manera como tengo que conocerla para cumplir el propósito de familia que tengo con ella. Y por eso es que vienen los problemas de los matrimonios. Las mujeres se sienten incomprendidas y los hombres se aburren rápidamente. ¿Por qué se sienten incomprendidas? Porque su marido no las escucha. Así de sencillo. ¿Y por qué? Porque son tan diferentes. Pero ser diferentes no significa que la cosa se creó para acabarse. Porque Dios no crea el matrimonio para que te cases y se acabe. Dios crea el matrimonio para que te cases y sea un éxito. El punto es cuál es nuestra participación en ello. ¿Cómo yo tengo que operar en él? Ahora voy a pasarlo a nuestra relación espiritual con el Señor. Dios te salva. Dios te saca de las tinieblas a la luz. Dios te da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú, entendiendo tu posición, entonces tú comprendas que hay un propósito en esa relación. Y tú vivas en esa relación
lo que tú tienes que vivir como hijo. Si tú no entiendes eso, tú siempre vas a estar pidiéndole al padre. Eso es lo que pasa cuando en un matrimonio el marido solamente le demanda a la mujer y le demanda a la mujer y le demanda a la mujer. ¿Por qué? Porque soy la cabeza, porque yo soy el hombre. Y cuando vienes a ver, la mujer se te aburrió. Y después que una mujer dice, pues hasta aquí llegué, no hay quien la saque de ahí. ¿Por qué? Porque yo no estoy en una relación solamente para ser una esclava y servir. Yo estoy en una relación porque yo necesito progresar como ser humano. Lo amo, pero yo lo único que recibo de él es órdenes. Lo que recibo de él es desprecio. No tengo tiempo. O sea, mi pregunta es, ¿eso es una relación? Dice el pastor Jairo que eso es una dictadura. Maduro le quedó chiquito, dice. Pero sí me estoy dando a entender, mis amados. Ahora, comuníquese. Esto tiene que ver con usted y Dios. Porque páselo ahora. Porque mire, la familia es la representación del gobierno de Dios en la tierra. Padre, Hijo y Espíritu Santo, papá, mamá y hijos. Y cómo pasa la autoridad y cómo esto se soluciona aquí en la tierra. Eso es una cosa tremenda. Algún día hablaré de eso aquí, en un seminario de familia o lo que sea. Pero esto, usted tiene que tomar en cuenta cuál es su posición. Por eso tú tienes que alimentarte no de lo que oyes, no de lo que dice tu amigo, no de lo que dice la televisión, no de lo que dice el mundo. Te tienes que alimentar de lo que Dios te dice que tú eres. De dónde tú estás, quién eres en una relación, para que entonces tú puedas producir lo que realmente tienes que producir como hijo de Dios. ¿Vas a ser bendecido? Sí, pero eso no es lo único que Dios quiere. Qué feo nada más es pedir bendición y 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 bendición. Y viene a la iglesia y bendición y bendición. Y no dice, Señor, ¿cuál es mi objetivo en esta vida? ¿Cuál es mi objetivo en esta relación? Así que la intimidad es el resultado de ese entendimiento, de ese deseo que yo tengo. Y es mutuo. Pregunta, ¿Dios no quiere encontrarse con nosotros? ¿Dios no quiere nuestro corazón? La pregunta es si tú quieres el de Él o solamente la bendición de Él. Por eso hay que enamorarnos de Jesús. Cuando yo conocí a mi esposa en la intimidad, yo me enamoré más de ella. Y entre más yo la conozco, más me enamoro de ella. Yo le digo a ella, negra, usted me tiene tragado. Yo no sé qué me dio usted. ¿Qué maranguán usted me echó en la sopa el día que lloré? Y ella me dice, eso fue el Espíritu Santo. Y le digo, gloria a Dios. Más bien. Yo no sé qué me pasa a mí, pero yo veo a esa mujer como sea, y yo digo, como esté. Y yo digo, mi amor, pero es que yo no sé qué tú tienes. Usted me tiene, pero mejor dicho, así mire. Así que la intimidad es el resultado de eso, de entender, de desear que ese propósito realmente llegue hasta allá. Incluye una relación de absoluta confianza, sin ningún temor ni ningún tapujo. Qué rico es cuando las parejas hablan así, ¿verdad? Y qué rico es cuando nosotros vamos del Señor y decirle, Señor, háblame, como decía David, Señor, háblame de mis pecados que me son ocultos. Necesito saber, porque yo sé que la maldad está en mí y yo no quiero defraudarte. Eso es la intimidad, esa era David en la intimidad. Moisés es un ejemplo claro de cuánta confianza depositaba él en Dios. Y la Biblia nos dice que hablaba con él de una manera específica. Venga un momentito al libro de Éxodo capítulo 33. Vamos a leer del 8 al 11. Éxodo 33, 8 al 11, búsquelo. Y fíjense cómo esto va tomando como forma en medio de lo que Dios quiere como parte de nuestra vida con Él. Dios quiere una intimidad contigo. Cuando Moisés se dirigía a la tienda de reunión, todo el pueblo se levantaba y se ponía de pie junto a la entrada de su propia tienda. O sea, cuando la tienda de reunión es el tabernáculo. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. Sigue, por favor. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, escuche lo que pasaba. La columna de nube, ¿qué hacía? Descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con
Moisés. ¡Qué increíble! Sigue, por favor. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, cada uno se levantaba a la puerta de su tienda y adoraba. Entonces, escúchame lo que te voy a decir, de atrás para adelante. Tu intimidad con Dios va a causar que otros adoren a Dios cuando te vean. ¿Ok? ¿Por qué? Escuche el proceso. Tabernáculo es el lugar de reunión. Diga conmigo, lugar de reunión. Y ya yo le dije que usted tiene un lugar de reunión físico y otro en su corazón. ¿Recuerda? Entonces, ahora, cuando Moisés quería hablar con Dios, ¿dónde iba? Al tabernáculo, ¿el lugar de qué? De reunión. Entonces se iba al tabernáculo, el lugar de reunión apartadito, no iba con todos. Pero él dirigía un pueblo, 2 millones de personas. Y él era el líder de ese pueblo. Pero ¿dónde iba a buscar la fuente de su sabiduría? Tú me hablas verdad en la intimidad. Y me das sabiduría. Ok, escuche, esto es lo tremendo. Desde el Antiguo Testamento está esto. Moisés llegaba y fíjense que cuando él entraba, no cuando iba, cuando él entraba, ¿qué bajaba? ¿Y dónde se posaba? En la puerta. La nube era la tipología de la presencia y el poder de Dios. Cuando tú entras a la intimidad con Dios, la presencia y el poder de Dios entra contigo. Pero es en la intimidad. Déselo fuerte, déselo fuerte. Y miren, esto no, lo que le estoy hablando no es patraña. Oh, olvídese. No es patraña, no es un cuento, esto es una realidad. Y desde el Antiguo Testamento viene esto. Jesús le dijo a los discípulos, señores, cierren la puerta. Por eso cuando ustedes entren a su aposento, oren de esta manera, Padre nuestro. Ah, espérate, ¿cuál es la posición de ellos? ¿Cómo tú vas a llamar papá a alguien que no reconoces como padre? Entonces, porque la única manera que tú llames papá es cuando tú te sientes ¿qué? Y te sabes hijo. Entonces, por eso le dijo, ustedes cierren la puerta y oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso nunca había pasado. Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga en mí aquí en esta tierra. Esta era una oración de intimidad. Y Jesús le enseñó a orar de esa manera. Entonces Moisés, tipología de cada uno de nosotros, de los escogidos de Dios. El tabernáculo, la tipología del lugar del encuentro con Dios. La nube, tipología de la presencia del poder de Dios que bajaba. ¿Cuándo bajaba? Cuando entraba en el tabernáculo. Y fíjense cómo salía de ahí Moisés. Moisés salía de ahí. La Biblia dice que su rostro resplandecía. Recuerda cuando fue al monte, ¿verdad? A recibir las tablas. Dice que en esa vez el tipo bajó y él no se daba cuenta. Pero su rostro ¿qué? Resplandecía. Y todo el mundo que lo veía decía, ¡wow! ¡Wow! Escúchame lo que te voy a decir. En la intimidad, la gloria de Dios se posiciona de ti. Cuando tú sales de ahí, tú vas repartiendo gloria, aunque tú no quieras, santo Dios. Porque en la intimidad la gloria te toca, la gloria te cubre, la gloria te prepara. Yo estuviera saltando en esa silla. Usted sabe lo que es la gloria. Todo el mundo en ese pueblo deseaba hacer lo que Moisés hacía. ¿Cómo? Hablar con Dios cara a cara. Y en esa vez, Dios le dijo, te voy a cubrir con mi mano mientras yo paso para que no te mueras. Sí, vas a ver mis espaldas. Pero cuando él salió de allí, con los 10 mandamientos, las tablas de la ley, usted no sabe lo que salió de Moisés. Lo que salía de Moisés era gloria. Yo le voy a decir esto, mire. Una iglesia de intimidad es una iglesia de gloria. Escúchame lo que le estoy diciendo. Una iglesia de intimidad es una iglesia de gloria. Una casa de intimidad es una casa de gloria. Cuando nosotros le damos a Dios la posición que Dios se merece en nuestra vida y nosotros actuamos como hijos buscando en intimidad su voluntad, les garantizo que no hay diablo que se pare. No habrá situación que Dios nos convierta de lamento en baile. Pero nosotros somos los responsables de eso. Tienes todas las herramientas.
¿Cuáles son las barreras de la intimidad? ¿Qué nos impide? Porque yo le pregunté al Señor, Señor, si esto está tan claro en la Biblia, si la intimidad es parte de nuestra vida como hijos, si Jesús nos enseñó esto, si está presente en el Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros no intimamos contigo? ¿No se ha hecho esa pregunta? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren tener intimidad con Dios? Yo sé que todos me van a levantar la mano. Todos. Porque ese es nuestro deseo. Pero no es el deseo lo que te va a llevar a la intimidad. Es el entendimiento de tu posición, la disposición de tu corazón en ese entendimiento y hacer conforme a lo que Dios te pida. O sea, las herramientas están allí. Oración, estudio de la palabra, meditación en ella. Tienes que darle tiempo de tu lado, porque Dios la pone. El Espíritu Santo que te guía, esa es la parte de Dios. Pero de nuestra parte tenemos que darle tiempo, tenemos que valorarlo, tenemos que entender, para nosotros poder buscar a Dios de la manera correcta. Les voy a mencionar por lo menos 3 barreras de la intimidad o lo que causa que nosotros no lleguemos a tener intimidad con Dios. Hasta ahora se ha entendido intimidad, ¿verdad? Yo creo que he sido bastante explícito en eso. Superficialidad, número 1. Esta se manifiesta en falta de compromiso y seriedad. Muchas veces actuamos de esta manera no dándole la importancia debida a nuestra relación con Dios. A veces los afanes diarios, el devenir del mundo nos absorbe y solamente dedicamos una pequeña porción de nuestro tiempo para acercarnos al trono de la gracia. Diga conmigo, superficialidad. Y yo lo llamaría la familiaridad de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque es que nos estamos acostumbrando tanto a ciertas cosas en medio de la vida natural que olvidamos que tenemos un Padre que es espiritual. Y que nosotros tenemos un respaldo que es no de aquí de la tierra, sino del cielo. Y que nuestra porción real de vida no proviene nada más de la tierra, sino que proviene de la tierra a través de los planes de Dios en el cielo. Se nos olvida. Y entonces queremos mantener nuestro estatus espiritual a través de lo natural. Y eso no funciona. Esa familiaridad de lo cotidiano, el orar 2 minutos, 3 minutos cuando voy al trabajo, llegar y entonces, sí, tengo que ir a la iglesia. Llegamos a la iglesia, llegamos tarde, porque la alabanza, no, eso no importa, voy tarde, pero voy a la iglesia, Señor, yo voy a estar allí porque tengo que pagarte este tiempo a ti. Y entonces nos familiarizamos con eso y eso produce la superficialidad. Y cuando Dios demanda en los tiempos proféticos que vivimos, no vamos a responder de la manera apropiada. Por eso Él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Hay que tener una expectativa, hay que tener hambre y sed de su presencia. Es la única manera como nosotros vamos a salirnos de esa familiaridad de lo cotidiano, de esa superficialidad que a veces nos caracteriza como hijos de Dios. Hay que tener una hambre y sed real de Dios. Como el siervo brama por las corrientes, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. ¿Usted sabe cómo brama el siervo por las corrientes? Lo que voy a hacer no se vaya a asustar. Así dice David que clamaba el alma de él por Dios. Podemos hablar de hambre aquí y desde un punto de vista natural, físico, hambre y sed. Pero mira cómo lo enfoca Amós 8:11. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. O sea, cuando nosotros estamos aquí en la tierra, son necesidades primarias, hambre y sed. ¿A quién no le da hambre? ¿Y a quién no le da sed? Ahora Dios, entendiendo eso, hace un mensaje para que nosotros entendamos la manera como tenemos que buscarlo. Vendrán días en que la gente va a tener hambre y sed, pero no de comida, sino de Dios.
Y yo declaro que son estos días. Yo declaro que tú eres un hambriento y sediento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a los hambrientos se les sacia. A los que tienen sed se les da de tomar del agua de vida. Jesús dice en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que come, el que viene a mí, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Tú tienes que entender que tu sed de tu vida, la vida, no el trabajo, la vida. Porque tu vida no es el trabajo, tú trabajas para vivir, no vives para trabajar. Entonces tú tienes que entender tu posición, tú tienes que entender que la fuente de tu vida proviene del pan de Dios. Ese es el que me da el pan. Y si tú no cuidas tu matrimonio, Dios te da todas las herramientas, pero tu trabajo es más importante que tu matrimonio. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes vivir como hijo de Dios con un matrimonio destruido? Ese es el testimonio. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Para saciarse hay que comer, pero para comer hay que tener hambre. ¿Verdad? O sea que todo aquel que no come del pan de vida es porque no tiene hambre. Por eso le digo, tenemos que tener hambre y sed de Dios. El que no tiene hambre no tiene necesidad de alimento. El hambre y la sed expresan necesidad primaria y va a ser saciada. Hay que tener cuidado con lo que lo saciamos, porque la fe y el temor entran por el mismo lado, pero no vienen de la misma fuente. ¿De qué te estás saciando tú? Porque así como Dios necesita la fe, el diablo necesita el temor para poder operar en tu vida. ¿De dónde te estás saciando? ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿El pan de vida? Cuando respondemos a esta necesidad espiritual de llenarnos de su presencia, su gloria se manifestará en nuestras vidas. Su presencia nos guía a su revelación y su poder se manifiesta así como su provisión. Déjeme decírselo en una sola frase. Donde está su presencia, está su promesa, está su provisión y está su poder. ¿De dónde proviene esto? De la intimidad. Enamórate de Jesús. La segunda es la tiranía de lo urgente. El mundo nos envuelve en lo que podríamos llamar la tiranía de lo urgente. Hoy estamos en la ¿qué? En la época del ya. Si tú tienes un teléfono celular que se demora 3 segundos en darte la pantalla, es un teléfono obsoleto. Ya no hay 5G, ahora viene el 6G. Entonces, aquí lo que voy es, estamos en una época en que nosotros actuamos sin pensar las cosas, solamente reaccionando a ciertos aspectos de la vida. Y esto nos absorbe tanto que nos afecta en nuestro ser interior. ¿Usted no se da cuenta que esta es la época? ¿Cuál es la enfermedad más famosa en este siglo? El estrés, porque ya estás en 4, 5 y 6. Pasaste del estrés. Es 4, es 5 y es 6. Esa es la enfermedad más famosa en este tiempo. Vas donde el médico, tienes estrés. Y el estrés te causa entonces una condición en tu sistema inmunológico que está rechazando tu propio cuerpo. Por lo tanto, tienes que... Es una cosa impresionante. Esa enfermedad no existía en los 80, en los 90. Y el estrés se corregía con 3 chancletazos. Ahora te tienen que tirar a 3 psicólogos diferentes. No llegaba donde la abuela y que... Venga acá. ¿Cómo? No, ya, no te preocupes. Eso era insofacto. Lo de los 80 y los 90, ¿me entienden? No, qué traumado. Ahora tú a un muchacho, cuidado porque lo vas a... Mis hijos sabían que con ese cuentecito y que te llamo al 911. Yo le dije a mis hijos, miren, ustedes me van a llegar al 911, me meten preso y cuando salga de preso vuelvo y te la meto otra vez la limpia. Y lo vas a volver a llamar hasta que me dejen allá. Pero no te salva. El cuadro de sencillo, un hombre tirado a los 20 años en un piso sin saber qué estaba pasando, llorando por media hora. Y cuando se levanta de ahí sin saber todavía lo que ha pasado, en su esencia, sencillamente se siente ligero como una pluma.
y siente que hay algo más en la vida que no solamente son las cosas materiales. Pero todavía no entendía nada. No sabía lo que era un propósito, no sabía que era un destino profético, no sabía absolutamente nada. Y a medida que fue buscando de esa relación, poco a poco, se fue dando cuenta que Dios lo quería. Estudiaba medicina, terminó 3 carreras, pero sin embargo sentía en su interior algo que no podía describir. Y buscó más de Dios. Se casó con una mujer con la cual entonces desde ese momento decidieron servir a Dios. Dios lo saca de los negocios, donde era muy exitoso, y se lo lleva a un lugar de desierto, donde le dice: comienza tu proceso de transformación. 3 años después de estar ahí, implantando 3 iglesias, se lo lleva con su esposa a un lugar donde él nunca pensó estar, pero que Dios en una profecía se lo dijo: cruzarás los mares, y personas que no te conocen recibirán de ti y me servirán, y personas que no has visto nunca te bendecirán, y tú serás bendición para ellos. Y llegó a esta tierra con esa palabra, a trabajar en un ministerio que no conocía. No le pagaron durante 6 meses, vivió en la casa de alguien que no conocía, pero el propósito estaba allí. Y de pronto Dios fue haciendo cosas en su vida. Y ese muchacho y esa muchacha empezaron a buscar más de Dios y a decirle: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a hacer esto? Le entregaron 5 personas, 5 jóvenes. Lo nombraron pastor de jóvenes de una iglesia de 80 y 5 jóvenes. A los 2 años había 400 jóvenes. Estoy hablando de la historia de Hernán Barrera y Michelle Dugan. Yo no sabía nada de esto. Y Dios no me dejó ahí. Dios fue llevándome de gloria en gloria. Y lo que en la intimidad Dios me hablaba se reflejaba en público. Fuimos a muchos países. Yo no pensé viajar tanto en mi vida. San Salvador. Y ahí fue una bendición. Fuimos a Argentina, Colombia, donde usted menos se imagina. ¿Y todo por qué? Porque hay un Dios que me escogió, que me separó y me dijo: hay planes contigo. Tal vez tus planes no sean los mismos que yo, no tienes que ser pastor, pero Dios tiene planes contigo. Y solamente en la intimidad es que Dios te va a revelar eso. Ustedes saben que yo no podría ser el esposo que soy si en la intimidad no me revela Dios lo que yo tengo que hacer para morir a mi propio orgullo y tratar a mi esposa como la tengo que tratar. No se trata de ella, se trata de mí. Y Dios me muestra en la intimidad lo que yo necesito crucificar en la cruz para dejar que Él viva y Hernán muera. Es cierto, es verdad. No le estoy hablando mentira. Yo soy testimonio. Mi esposa es testimonio de que si tú te metes con Dios y en intimidad buscas su rostro, Él jamás te dejará. Jamás. No he visto justo desamparado. No he visto su descendencia que me diga pan. Y yo siempre estaré al lado de aquel que me busca, porque no desprecio los corazones contritos, humillados. Pero estoy en contra del orgulloso, del que él no cree que yo soy su Padre, su Dios, su Señor. El mensaje es sencillo, mi hermano, pero profundo. Es tu decisión. Es tu decisión creer, es tu decisión entrar en ese lugar secreto, es tu decisión
de Él es bajar la nube, es su presencia estar allí, pero tuya es la decisión de buscar a Dios en intimidad. Y este año que viene, 2024, escúchenme. Hijo, pasa. Gracias. Este año 2024, escúchenme lo que le voy a decir. Va a ser un año de intimidad. Porque Dios va a coger un remanente y lo va a subir a una gloria que usted no se imagina. Esta gloria que usted tiene ahora no es la gloria del 2024. La gloria postrera siempre será mayor que la primera. En Dios somos así. ¿Cuántos quieren una gloria mayor para el 2024? Intimidad.